César Carballo Mena. En primer lugar, tendremos la presentación a cargo del presidente de la corporación, doctor Humberto Romero Musi. Luego habrá una ponencia del doctor Pablo Arellano, especialista en Derecho del Trabajo de la OIT, y la ponencia de cierre del académico doctor César Carballo Mena. Tiene la palabra el doctor Humberto Romero Musi. Muy buenos días, señoras y señores colegas, individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señoras y señores profesores, estimadas amigos y amigos. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se complace en patrocinar institucionalmente la edición y presentación del libro Régimen Jurídico del Trabajo, La Otra Mirada, coordinado por el académico profesor César Augusto Carballo Mena, bajo la serie Estudio 121. Este evento tiene una especial significación para la corporación, porque en el día de hoy se cumplen 105 años de la fundación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y a su vez se cumplen 20 años de la fundación de la Biblioteca de la Academia, que lleva el nombre del connotado numerario Andrés Aguilar Motzli. Crisis es una palabra empleada con frecuencia en los discursos políticos, económicos y también jurídicos. El vocablo crisis, en su acepción común o simplista, connota una situación mala o difícil, pero también significa un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. Esta acepción resulta pertinente con la orientación de este libro que hoy presentamos y no es una coincidencia. El derecho del trabajo exige hoy un cambio profundo. El derecho del trabajo también está en crisis y necesita otra mirada. En este contexto, las contribuciones para este libro abordan temas novedosos como el surgimiento de nuevas formas de trabajo, la descentralización del trabajo y la aplicación de principios e indicios típicos del derecho del trabajo a nuevas realidades con base a la experiencia del derecho extranjero y la experiencia local. En un primer orden de ideas, el libro objeto de presentación contiene un llamado a rescatar la identidad del derecho del trabajo, y ello pasa necesariamente por entender cuáles deben ser los fines y propósitos del derecho del trabajo en la realidad actual. Las nuevas formas del trabajo y sus efectos pueden ser una ventana de oportunidad para redimensionar y replantear un derecho cuyo tradicional rigurosidad parece ineficiente para dar respuesta a los retos de la realidad dinámica de los mercados laborales. Quizás sea tiempo de adoptar un enfoque más universalista del derecho del trabajo frente al enfoque tradicional, selectivo, que radica en los fines del derecho laboral casi exclusivamente como un medio para corregir o para compensar el desbalance de poder de negociación entre trabajador y patrono, centralizando en el trabajador como una categoría a proteger. Una visión más universalista integraría el derecho del trabajo como herramienta para optimizar la competitividad de los negocios y de las economías nacionales, sin desatender a ese desbalance de poderes y sin caer en la desregulación. Es innegable que la cooperación de la fuerza laboral es fundamental para alcanzar el crecimiento económico. Los intereses tanto del trabajador como los del empleador y los de la sociedad en general deben ser considerados en las políticas públicas y regulatorias. Dicho de otro modo, se debe evaluar el rol del derecho al trabajo para que coadyuve a la eficiencia productiva, preservando el bienestar del trabajador. Esto conlleve dimensionar el derecho del trabajo hacia la flexibilidad laboral, por un lado, a través de normas que permitan a los empleadores mayor discreción en la contratación o despido de trabajadores y en la forma de organizar el trabajo mismo, y por otro lado, facilitar una auténtica seguridad y protección en el empleo mediante políticas activas de mercado que permitan al trabajador asegurar un sustento en caso de desempleo, una formación
de acuerdo con las necesidades del mercado, que permita también al empleado ser recontratado con rapidez, un régimen de pensiones y de asistencia sanitaria. Si bien esta fórmula tiene resultados óptimos en países europeos, no puede obviarse que en países como el nuestro también debe ponderarse aspectos adicionales al momento de implementar tales políticas y regulaciones, como la existencia de un marcado sector de la economía informal, la insuficiencia de ingresos fiscales para financiar un sistema de protección social y laboral que proporcionen seguridad a la población, y la brecha existente entre el compromiso gubernamental asumido por vía de legislación laboral y la real protección del empleo en la práctica. Esto nos lleva a una segunda reflexión. Las abundantes referencias al derecho y experiencias comparadas tratadas en las contribuciones de este libro nos obligan a mirar lo doméstico y preguntarnos, ¿dónde se ubica Venezuela en medio de estos cambios de mercado? ¿Dónde se ubica Venezuela en esta llamada cuarta revolución industrial? ¿Cómo están respondiendo nuestros legisladores y tribunales? Y la respuesta es penosa. La producción normativa laboral es casi inexistente. La innovación jurisprudencial es escasa. El acceso a los servicios básicos muy limitada para la generalidad de la población, y ni se diga del acceso a las tecnologías. La falta de inversión extranjera nos aleja de la posibilidad de capacitar para el uso y activación de tecnologías modernas que supone esta cuarta revolución industrial, caracterizada por la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la impresión en tercera dimensión y muchas otras. Y a ello se suma un mercado laboral local con escasa movilidad, con baja productividad, con ausentismo laboral, la inexistencia de un diálogo social y un discurso nocivo tendente a estigmatizar al empleador. Todo ello dificulta cualquier intento de conciliación de intereses en el entorno laboral. En Venezuela hemos perdido de vista el valor del derecho laboral como una herramienta clave para incentivar la economía del país. Es más, la ley actual es solo una causa más que contribuye a la ruina económica del país. De ahí que sea necesaria una reforma laboral integral y autónoma, que se formule tomando en cuenta y en coordinación con políticas económicas efectivas que estimulen la inversión y la producción para lograr la reactivación del aparato económico del país. Se impone entonces la reivindicación del valor del trabajo, la dignificación del trabajador y también de la que generan trabajo. Es en estas situaciones de crisis que precisamente los académicos somos los llamados a elevar el nivel de la discusión, traer lo nuevo, visualizar el futuro. Recuérdense que en japonés crisis significa oportunidad. Esta es la oportunidad para promover los espacios de discusión y de proposición. El esfuerzo no resultará en vano, pues se sentarán las bases de las políticas y de los principios que en el futuro seguramente se aplicarán. El futuro no nos tomará desprevenidos. Esa es precisamente la expectativa que promueve este libro. Agradecemos a los colaboradores por sus valiosos aportes para construir esta otra mirada del derecho laboral. Agradecemos a los profesores Javier Eduardo Almarza, Pablo Arellano Ortiz, Jair de Freitas, Reinaldo Guilarte Lamuño, Tamara Adrián Hernández, Victorino Márquez Ferrer, Carlos Huefe Hernández y, por supuesto, a los académicos Carlos Eduardo Acedo Sucre y a Oscar Hernández Álvarez. Felicitamos al académico César Carballo Mena, coordinador de esta espléndida obra, por este nuevo logro intelectual y por acrecer el patrimonio moral de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Le agradecemos su esfuerzo de investigación y los emplazamos, como el resto de los académicos, a seguir produciendo mucho más de lo mucho que ya nos han dado para que la corporación siga siendo una institución de cultura reconocida como la conciencia jurídica y política del país. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Tiene la palabra el doctor Pablo Arellano, quien va a disertar sobre ¿están en crisis la subordinación y dependencia en el derecho del trabajo? Adelante, doctor Arellano.
Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para poder presentar en este evento de lanzamiento del libro. Agradecerle primero que nada a la Academia Venezolana de Ciencias por la invitación y por la oportunidad de participar en el libro. Y obviamente agradecer y un fuerte abrazo a César, el colega que me invitó a participar en esta obra. Lo primero que voy a hacer es decir que es muy difícil empezar a compartir unas palabras luego de esta introducción, ya que honestamente me robó varias ideas de lo que quería decir. Coincido en varias cosas. Quisiera hacer primero una presentación general para luego entrar ya a presentar lo que fue mi contribución en el libro, que es bastante menor en comparación a la obra en sí. Coincido con una idea que me atravesó luego de escucharlo. El derecho al trabajo tiene una labor fundamental y muchas veces oculta dentro de la vida general de un país. Y es que si un país, en cierto sentido, quiere desarrollarse económicamente, tiene que haber una correlación, y hay una correlación con la regulación jurídica que tenga ese país. Más aún, si queremos que un país alcance un cierto nivel de desarrollo, tiene que tener una regulación de derecho al trabajo consecuente. Por lo tanto, en la cuestión regulatoria de hay más derechos, hay menos derechos individuales o colectivos, es vital para el desarrollo de un país y en el sentido para la economía de cualquier país y del mundo. Entonces, y cuando empezamos a pensar, llevándolo a este libro, cuáles son los temas más claves y más básicos, obviamente es la regulación de la relación de trabajo. Es el inicio de todos los derechos que emanan en esta rama. Es una cuestión clásica, por decirlo así de una manera, voy a revenir sobre eso un poco más adelante, pero es el centro de donde figuran, donde nacen. Nosotros lo contamos por lo menos en el mundo occidental, que es la revolución industrial en 1800, donde nace a partir de eso los derechos individuales, los colectivos y la seguridad social. Todo parte con el contrato de trabajo que aparece en las primeras indicios en las minas de hierro y de carbón, donde se empieza a rolar el accidente del trabajo, ahí nace esto. Es una cuestión clásica, y de ahí se desarrolla todo esto después, a partir de 1900 en adelante. Es una discusión clásica, una discusión actual a la vez, porque, como lo voy a tratar un poco más adelante, y está en mi trabajo, nos vuelve a hacer, a venir a discutir sobre, bueno, los trabajadores independientes, ¿son o no trabajadores? Los trabajadores de plataformas, ¿son o no trabajadores? ¿Les podemos decir trabajadores? Ya eso ya es un problema. Pero no quiero partir, sino ya hacer un hincapié a la importancia del tema y destacar la labor que sobre este tema ha hecho en términos comparados el profesor Carballo. Y no solo él, sino que también él hace dupla con otro venezolano, que es con Humberto Villasmil, donde han elaborado no solamente este libro que sale solo César, pero con Humberto hay otro libro sobre un tema también importante y muy conectado a esto, que es la Recomendación 198, que ya tiene una segunda edición. Es un libro muy relevante porque, bueno, lo voy a hablar un poco sobre la recomendación más adelante, nos lleva a la idea básica. Hay un estándar de relación de trabajo, cuáles son los criterios, y existe una norma internacional. Para contarles un poco una incidencia, en la elaboración de esta recomendación de la OIT participó activamente un venezolano. Hay una influencia latinoamericana en la adopción de esta recomendación. Y esta dupla actual de Humberto con César, o César con Humberto, viene no sé si reemplazar, pero hay otra dupla en América Latina que se dedicó por mucho tiempo también a escribir sobre la relación de trabajo, sobre la subordinación sobre todo, que es la dupla de dos Óscares, Óscar Hermida y Óscar Hernández. Los dos escribieron, hace ya unos 10, 15 años atrás, varios artículos sobre estos temas, que siguen siendo artículos clásicos. O sea, si estamos hablando que los temas vuelven, este tema es un tema que no se ha ido nunca y que sigue ahí presente. Y los trabajos de la dupla actual y la dupla anterior son muy importantes. Y en todos, coincidentemente, hay presencia venezolana. Esta recomendación, la 198,
con la influencia latinoamericana, con la influencia también de un uruguayo, de Américo Pla. ¿Por qué? Porque la recomendación recoge un principio, que para nosotros es algo básico en América Latina, los principios del derecho al trabajo, no tanto así para otras partes del mundo, pero reconoce un principio clave, principio de la primacía de la realidad. Lo que sucede en los hechos prima por sobre lo que está en los documentos. Y eso está en la recomendación. La recomendación es tan clave porque nos da las pautas para que los países tengan una política de empleo, pero a la vez nos permite determinar ciertos criterios, elementos, haz de indicios, como dicen algunos, para establecer cuándo se está o no se está en presencia de una relación de trabajo. Es clave. Es clave, y este libro viene justamente a hacer una continuidad en los libros anteriores del profesor Carballo, pero también no solamente a presentar un texto como en lo anterior en la recomendación, sino que aquí ya a cuestionarlo, a cuestionar qué pasa con la relación de trabajo, cuáles son las tendencias. Por eso me sumo a las palabras ya dichas por el expositor anterior, y los llamo, en realidad, a hacerlo en la medida de lo posible, ahora con los medios digitales, a hacer una promoción importante de este trabajo, ya que permite hacer un análisis no solamente a nivel venezolano, sino a nivel latinoamericano, porque las cuestiones se repiten. Y las cosas que se discuten en este libro son cosas que se están discutiendo tanto en Venezuela como en todos los países de América Latina, e incluso muchas de ellas en otros continentes. Entonces, yo los incito a darle la mayor difusión posible hasta ahora. Ahora, en cuanto al trabajo que fue mi participación hasta ahora, el título sí es un poco, yo lo intenté hacer un poco provocador, tratando de llamar al lector a que lo lea, tratando de saber si la subordinación y dependencia, que son los elementos clásicos que se le han otorgado a la relación de trabajo, se encuentran o no se encuentran en crisis. Podemos seguir hablando de subordinación y de dependencia. Retomo un poco y coincido con las palabras esto de crisis. Crisis puede ser algo negativo, pero también puede ser un desafío en términos positivos. Revisemos esto, es necesario, válido. Hay muchas cuestiones que se dicen si acaso estamos hablando en torno al mismo tipo de trabajo como hace unos 20, 30 años atrás. Hay algunas preguntas claves de orden filosófico que parto en el trabajo indicando. ¿Todavía se puede hablar de trabajador? ¿Se puede hablar de empleador? ¿Podemos seguir hablando de relación de empleo? Una de las cuestiones en este sentido que se ha avanzado en el último tiempo es justamente la adopción el año pasado del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Ya no se habla de la protección de los trabajadores en la empresa, en la industria, bajo el techo físico de una empresa. Ahora se habla en sentido distinto. El trabajo puede estar en la calle, o como hoy día, como veo algunos, puede estar en la casa. Entonces, las nociones de cómo se tiene que proteger cambian. Las nociones de quién es el trabajador cambian. Las nociones de quién es el empleador han cambiado muchísimo. Ahí hay trabajos bastante importantes de Mark Friedland, un profesor de Oxford, que ha tratado de desmenuzar todas estas categorías y habla incluso que hay lo que se llama el vínculo personal, ya desmembrando todo y que ya no existiría subordinación. Pero esa es otra realidad. Yo me quiero referir más que nada a acercar un poco a estos conceptos generales de subordinación, dependencia, si son o no son claves, obviamente, y aquí voy a hacer una distinción bastante simple. Cuando hablamos de subordinación, nos vamos a referir a una subordinación jurídica, y al hablar de dependencia, la dependencia económica. ¿Existen estos conceptos en otras latitudes? A ver, en términos occidentales, romanistas, vamos a hablar todos de los mismos términos. Algunos más, otros menos, pero en general se va a hablar de subordinación. Algunos incorporan la parte de dependencia, otros no tanto. Podemos encontrar una característica, algo que una al empleador con el trabajador en el mundo anglosajón, bajo estos conceptos. No, no se habla de la dependencia económica, la subordinación, sino de que se habla del control, del poder de control que puede ejercer el empleador sobre el trabajador. Estamos ocupando otras palabras para referir a la misma idea de subordinación, solamente que ellos no conocen esto.
He ahí nuevamente la importancia que la recomendación 198 se reconozca el principio de primacía de la realidad, porque venía lo mismo. Si el empleador controla la entrada del trabajador y la salida, nosotros en términos latinos hablamos de subordinación, pero ellos van a hablar del control. Es la misma aproximación a la misma cuestión. ¿Qué es lo que vamos a encontrar sobre esto? ¿Cuáles son los grandes problemas que se han visto o las cosas que hacen dudar aquí? Primero, un tema muy, diríamos, bien de juristas. Definiciones. ¿Hay definiciones de subordinación y dependencia? Las legislaciones en general son bastante reacias a introducir en sus leyes o códigos una definición de subordinación, más de dependencia menos, pero una definición propiamente tal en términos bien jurídicos no es la regla general. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Bueno, obviamente en la doctrina, pero también vamos a encontrar criterios en la jurisprudencia. Ahí donde está la clave. De nuevo aquí la idea de la recomendación que nos permite establecer criterios o le facilita al juez criterios para que diga si se está en presencia en un caso determinado que se esté discutiendo, si es o no relación de trabajo, si se cumple o no con lo poco que dice la legislación, si hay subordinación o no. Entonces la cuestión muchas veces aquí, y es la importancia del principio de primacía de la realidad, es que saber si estamos en presencia o no de subordinación no es una cuestión de definición, de que exista, sino que pasa al final, en términos muy pragmáticos, por un tema probatorio. Puedo probar que efectivamente se dan elementos que permitan al juez, o a la persona que esté interpretando, en general es el juez, decir que efectivamente hay subordinación, que efectivamente el empleador ejerce un cierto poder de dirección, de mando, de sanción, de control sobre el trabajador. Entonces, al final, no es necesario hacer el ejercicio bastante jurista de decir, tengo que tener una definición. Porque si tenemos ciertos elementos que nos permiten inducirlo, la forma de prestar los servicios va a variar. Acá el expositor anterior nos ha dicho de que hay una evolución en las revoluciones industriales. Los modelos de negocio, usted llamarlo así, el modelo de negocio de las plataformas, es un modelo de trabajo distinto a lo que era el trabajo en las minas, en la industria, en la primera revolución industrial. Ha habido una evolución de las formas de trabajo. Por lo tanto, las formas de control también pueden cambiar. Entonces, tener una definición fija puede producir una cierta atadura hacia la definición. Teniendo los indicios y ocupando la recomendación, puede ser más flexible y nos permite incorporar a toda nueva forma de trabajo que incluya un control dentro del ámbito de esta definición. Eso es clave. En cuanto a la dependencia económica, muchas cosas se hablan desde el punto de vista de las plataformas. La plataforma, sin lugar a dudas, puede implicar una dependencia económica, pero la dependencia económica la vamos a entender en términos muy simples. Yo como trabajador dependo del sueldo que me pague el empleador porque necesito pagar el arriendo o pagar la comida básica. El tema de la dependencia económica va más allá. Hay ciertas legislaciones, voy a nombrar dos en particular, la italiana y la española. ¿Por qué la italiana? Porque la italiana tiene algo hace ya un tiempo que se le llama la parasubordinación. Entonces es una categoría intermedia, que no es subordinación propiamente tal, no es el trabajo independiente, sino que es algo entre medio, donde en realidad el aspecto que pesa más va a ser el acto de la dependencia económica. Y esto ya es llevado más al extremo por los españoles. Los españoles han incorporado al Estatuto de los Trabajadores una reglamentación específica por lo que denominan el trabajador autónomo económicamente dependiente. Y aquí ya nos fuimos ya es algo más complejo, estamos hablando de un trabajador casi independiente, pero que tiene ciertos derechos del dependiente. Es una categoría totalmente intermedia, donde lo que prima justamente es la dependencia económica. Si lo queremos complejizar más aún,
la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo del año 2018 estableció un criterio, un nuevo criterio para realizar las famosas estadísticas generales, las famosas encuestas sobre empleo a nivel nacional, donde en estos criterios se establecen cómo vamos a ver cuánto es independiente, un independiente, qué categoría, cuáles son los agrícolas, etc. Y establece una nueva forma de determinar cuándo se está en el trabajo. Si se está ya sea por ingresos o por ganancias, por decirlo de una manera. Y dentro de eso establece y incorpora una nueva categoría, que son los contratistas dependientes. Lamentablemente, yo todavía no entiendo mucho cuál es el contenido de esta nueva categoría, porque muchos de los ejemplos que se han utilizado para darle un poco de contenido a esta categoría son casos que en América Latina o en otros países son considerados derechamente independientes o derechamente trabajador dependiente. A modo anecdótico, uno de los ejemplos que se ha ocupado es el ejemplo de las peluquerías. Tradicionalmente en las peluquerías existe el dueño de la peluquería quien arrienda a los peluqueros, las personas que cortan el pelo, la silla. Por lo tanto, esa persona cada vez que corta el pelo tiene que pagarle una comisión al dueño de la peluquería. Obviamente tiene que tener un cierto vestuario, tijera, etcétera, apropiado a las exigencias que tenga el dueño de esa peluquería. ¿Hay ahí una relación de trabajo? Es difícil establecerlo. ¿Es completamente independiente? Algunos países sí lo consideran independiente, otros no. Yo ahí establecería que dependiendo de las condiciones de trabajo que el dueño del local le pida a esos trabajadores, se zanja. Hay legislaciones en que efectivamente el trabajador tiene que dar, el peluquero tiene que dar una boleta por cada corte de pelo. Por lo tanto, en ese caso es bastante claro. Una boleta honorario. Es independiente. Pero si la boleta en un momento determinado la tiene que extender el dueño del local, ahí me queda más la duda. Y si le agregamos que hay un horario de entrada y salida, y si le agregamos que cada peluquero tiene que cortar cierta cantidad de personas al día, yo creo que ahí ya empezamos a intuir estos elementos de la recomendación 198 y ya no me encaja dentro de esta categoría de contratistas dependientes. Solamente le dejo ese tema. Ese es un caso que llama mucho la atención. Obviamente hay casos un poco más conocidos y más, yo diría, más atractivos a las realidades actuales, que es la economía de plataforma. Primero yo voy a ser muy honesto, yo no soy muy amigo de hablar mucho de la economía de plataforma porque en términos numéricos, si se los presento, en realidad representan una cantidad ínfima del mercado. Si consideramos los últimos 10 años en Estados Unidos, que es un mercado de trabajo importante, los trabajadores de plataformas son apenas un 0,5% del total en los últimos 10 años. Y eso no ha aumentado. En Europa es un poco más alto, pero tampoco es muchísimo más alto, sino que alcanza un 2% y en los mejores años sí un 3%. Entonces estamos hablando de un grupo de trabajadores que es bajo. O sea, hay más trabajadores, como hacía bien la alusión en el expositor anterior, en la economía informal. La economía informal en el mundo es un 60% del mundo, del mercado de trabajo del mundo. En América Latina tenemos un margen aceptable, en un 52%, aunque obviamente hay países que tienen más de un 60% y otros países que tienen menos de un 50%. No estamos lejos de los casos africanos, donde hay países con un 90 o 95% de economía informal. Pero hay que entender un poco el concepto de economía informal. Y se los quiero tratar porque no está tan lejano de la idea de las plataformas. Existe una recomendación, la recomendación 204 sobre la transición de la informalidad a la formalidad. Y en ella yo diría que un poco de manera un poco críptica, porque no está totalmente dicho de forma clara y precisa,
se establece que la informalidad o los trabajadores presentes dentro de esta categoría son aquellos que están excluidos. Está bien. Siempre hemos entendido todo aquel que no está dentro del mercado formal es informal. En términos muy sencillos, todo aquel trabajador que no tiene un contrato en papel está en la informalidad. Pero no es necesario tener un contrato en papel, porque el contrato generalmente es consensual. Vamos más allá. El trabajador que no tiene contrato y que además no se le cotiza y no paga impuestos, es el que está totalmente excluido. Eso es lo que tradicionalmente ha sido entendido por informalidad. Pero no es lo que dice la recomendación. La recomendación dice que es los excluidos, pero también los que están menos protegidos. Y aquí cambia todo. Porque podemos encontrar trabajadores en ciertas formas atípicas de trabajo que, si bien van a tener un contrato de trabajo escrito, van a tener cotizaciones sociales que se le van a pagar, pero el nivel de protección que le entregue ese contrato de trabajo es bajo. Por lo tanto, eventualmente no es un tema de protección o no protección que entregue la ley, sino, o sea, en el sentido de exclusión o exclusión de un mercado formal. El tema es que la ley deba entregar un cierto nivel de protección y que muchos trabajadores no alcanzan ese nivel. Esa es la cobertura en general, de ahí hacia abajo, digamos, o cuáles son los que quedan dentro de la economía formal. Entonces, en la economía formal vamos a encontrar trabajadores independientes, vamos a encontrar trabajadores part-time, vamos a encontrar trabajadores subcontratados, que la cobertura que tiene ese contrato no le permite tener un nivel de vida adecuado o un nivel de vida decente. Y aquí es donde esto se va a solapar con los trabajadores de la famosa economía de plataformas, porque es la misma discusión. Van a ser trabajadores dependientes o independientes, van a ser trabajadores part-time, van a ser subcontratados por una plataforma hacia la otra hacia abajo. Es la misma discusión. Todo cae, por decirlo de manera muy coloquial, dentro del mismo saco. Y la discusión que se va a generar aquí es, estos trabajadores, independientemente si sean dependientes o independientes, formales o informales, ¿qué derechos tienen? ¿Van a tener derechos individuales, o su derecho a su salario, a sus vacaciones pagadas, al descanso dominical? ¿Van a poder tener derechos colectivos? En general se establece, obviamente, la recomendación 204 que sí tienen derechos individuales, eso no hay duda. La recomendación 198, obviamente, al reconocerles una relación de trabajo por vía del principio de primacía de realidad, también se les reconocen derechos individuales. La gran duda que queda es si tienen derechos colectivos. Y a esto, la misma recomendación 204 establece que los trabajadores de la economía informal, por ende, plataformas también, sí tienen derecho a formar, sí tienen derecho a la libertad sindical. Por ende, sí tienen derecho a formar sindicatos y a negociar colectivamente. Aquí hay temas prácticos, pragmáticos, por eso sí. ¿Son los trabajadores de la plataforma o los trabajadores de la economía informal tienen la capacidad para juntarse y formar un sindicato? Muchas veces sí, muchas veces no. A veces efectivamente forman alguna especie de sindicato. Hay unos casos en Estados Unidos, en Nueva York, donde algunos taxistas han encontrado algunos resquicios y han formado sindicatos, pero son taxistas. ¿Con quién van a negociar? Bueno, han logrado negociar mediante formas de negociaciones distintas con la autoridad municipal, que regula justamente los taxis. Hay alternativas. Si lo vemos en casos un poco más cercanos, los trabajadores domésticos, la trabajadora, la mujer que va a hacer aseo a las casas a veces, han formado en muchos países sindicatos de trabajadoras domésticas. ¿Y ellas con quién negocian? Negocian con el Estado, para que les mejore sus condiciones de trabajo. Se puede. Se puede negociar, se pueden establecer estos sindicatos, y así también lo ha dicho en reiteradas ocasiones el Comité de Libertad Sindical de la OIT, donde se establece, a propósito de los convenios 87 y 98, que para formar un sindicato se puede hacer sin distinción alguna. Por lo tanto, cualquier categoría de trabajador puede formar un sindicato. No es necesario ir a la discusión si es un trabajador dependiente o independiente. Todo trabajador, incluido el trabajador de un servicio público, puede formar un sindicato. Obviamente en el servicio público hay otras formas de negociar
por el servicio en el que trabaja, pero todo el mundo puede formar un sindicato y negociar colectivamente. Entonces, aquí, claro, queda la duda, o volvemos a las palabras filosóficas del inicio. ¿Quién es el trabajador? No, queda una duda, y es una de las discusiones que se planteó en su momento en la OIT. Todos los convenios hablan de trabajador, todos los instrumentos. Y la noción de economía informal, bueno, ya ahora esta de economía de plataforma es más reciente, pero la noción de economía informal apareció en el año 70 y algo, en un informe sobre Kenia. Entonces es una categoría que aparece después que todos los convenios. ¿Estamos hablando de que los convenios solamente hablan de trabajador formal? No. Esto ha quedado zanjado, que todos los instrumentos de la OIT, trabajador es trabajador y se incluye a todo. Es algo que tenemos que tener claro. Esto es un concepto bastante amplio, donde si vamos a encontrar ciertos elementos de distintas maneras, en distintas legislaciones, que van a ser de subordinación, de dependencia económica o de control, vamos a encontrarnos frente a un trabajador y por ende la legislación del trabajo se le va a aplicar. Es así de sencillo. La tendencia, a propósito de la economía de plataforma, es una tendencia, lo digo, por favor tómenlo con beneficio ahí de inventario, diríamos. Es una tendencia, no está zanjado totalmente en todos los países, pero la tendencia es que en general, en relación a la economía de plataforma, los jueces han dictaminado que son trabajadores dependientes. Hay casos, obviamente, que se ha dicho que no, pero ya hay muchos casos que se está diciendo decir en varios rincones del mundo. Entonces aquí, volviendo un poco a la discusión del título, ¿estamos o no estamos en crisis? Estos conceptos están o no están en crisis. Por un lado, son conceptos clásicos, básicos, y por lo que les cuento, siguen siendo aplicados. Debiésemos concluir en un principio de que crisis no hay. Por lo menos en términos formales, porque están en las leyes, están en ciertos instrumentos internacionales, los jueces los reconocen. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto produce digámoslo, una tensión? No es un problema de los conceptos en sí. Lo que yo concluyo al final, y es algo que se está viendo en otros países, es que más allá de un tema puramente conceptual, jurídico, de presencia, de regulatorio, si está o no está regulado, el gran problema aquí es un tema de cumplimiento. Que se cumpla o no se cumpla la ley, la norma, o el mandato del juez, si quieren ponerlo en términos más amplios. Ese cumplimiento, si lo vemos, tenemos que verlo en varias perspectivas, y para aplicarlo en materia laboral tenemos que verlo en varias perspectivas. ¿Es un cumplimiento que se cumple por todos por el hecho de que hay que cumplir la ley laboral? Tengo mis dudas. Los trabajadores de ciertas categorías de trabajadores, que son las que tenemos cuestionamiento, plataforma, alguno falso independiente, que así se lo ha denominado, ¿quieren cumplir? No. El empleador per se, uno diría, no cumple. Es discutible. Hay empleadores que sí les gusta cumplir las leyes, porque también implica que pueden pagar menos impuestos. Hay que ser bien... Es bien absurdo en un empleador que no quiera declarar que paga remuneraciones, porque si paga remuneraciones reduce el delta para pagar impuestos. Entonces es bastante absurdo. Lo natural debiese ser cumplir por todos lados, pero se dan cosas. Yo creo que en un sentido cultural, de que la gente no entiende la importancia de pagar esto, de pagar lo que hay que pagar y de cumplir porque hay que cumplir. No me acuerdo exactamente el país que vi hace poco, una noticia de justamente una agrupación, nuevamente sindicato, de trabajadores de plataforma que estaban pidiendo que no se les considerara trabajadores, pero querían mantener el beneficio de tener vacaciones pagadas. Ahí es donde tenemos el absurdo. ¿Son o no son? Como que quiero tener todo lo bueno, pero no quiero lo malo. O sea, aquí el tema pasa, y para concluir, para reafirmarlo, es que las partes involucradas, pero todas las partes involucradas, o sea, incluyendo los trabajadores, incluyendo los sindicatos, entiendan la importancia
de la regulación del trabajo, como decía al principio, para el desarrollo de un país y justamente para tener todos ellos sus derechos individuales y colectivos. Muchas gracias por la atención a todos. Muchas gracias al doctor Pablo Arellano. Tiene la palabra ahora el académico doctor César Carballo Mena, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador del libro Régimen Jurídico del Trabajo, la otra mirada. Bueno, muchísimas gracias. Es un inmenso placer poder comentar lo que fue mi contribución en esta obra. Y bueno, y estar participando en lo que supongo es la primera presentación virtual de un libro en la Academia de Ciencias Políticas y Social. Mi agradecimiento desde ya al doctor Romero Mussi por sus palabras de presentación y al querido amigo Pablo Arellano por la exposición que acaba de hacer y que me va a permitir seguir en ese carril en los próximos minutos para hacerles una presentación. Comparto con ustedes unas láminas que quizás me permitan cumplir a tiempo el requerimiento. El trabajo que presenté tiene que ver precisamente con lo que hablaba Pablo Arellano, el tema en particular de las empresas digitales y los indicios de la relación de trabajo. Voy a surcar este tema a lo largo de 6 estaciones y reitero, dentro del tiempo que me fue asignado. Lo primero es un recordatorio, lo decía el doctor Romero Mussi, lo ratificó el doctor Arellano. La idea de subordinación como rasgo denotativo de las relaciones de trabajo nace al calor de la primera revolución industrial y por lo tanto inevitablemente está marcada por la forma de organización de esa empresa industrial. En su formulación clásica de Ludovico Barassi, su libro de 1901, El contrato de trabajo en el derecho positivo italiano, refería al estado de sujeción de un trabajador al poder de control y dirección del empleador como gestor de la actividad productiva. Obviamente, ese concepto abstracto, a los fines de aprenderlo en un caso concreto, va a requerir de recabar ciertos datos fácticos, de ciertos indicios. Esto es, el concepto abstracto que acabo de señalar, a los fines de declarar la calificación jurídica de una determinada modalidad de servicio sometida a escrutinio de un juzgador, va a requerir detectar, determinar, recabar indicios a los fines de fijar posición. Pablo Arellano señalaba la importancia de la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo del año 2006, que en su párrafo 9 señala clarísimamente que a estos fines, es decir, a los fines de recabar indicios sobre la existencia de la relación laboral, la perspectiva que debe adoptarse tiene que ser la de la primacía de la realidad sobre las formas y apariencias y más específicamente dirigirse sobre 2 aspectos básicos de ese vínculo analizado. El modo en que fue efectivamente ejecutado el trabajo y las retribuciones, remuneraciones, prestaciones, facilidades que derivaron de esa prestación de servicios. Esos serían los 2 focos hacia los cuales la recomendación 198 llama la atención en este ejercicio de recabar indicios. ¿Y cuáles son esos indicios? La propia recomendación en su párrafo 13 ofrece una suerte de catálogo, una suerte de listín de indicios. Allí aparecen los clásicos indicios que la jurisprudencia, la doctrina, en algunos casos la negociación, el diálogo social ha venido estructurando en los distintos sistemas jurídicos. Desde los más rancios como la sujeción a horario y lugar de trabajo, el sometimiento a instrucciones y control, la exclusividad, la continuidad, la disponibilidad, el suministro de herramientas, materiales, maquinarias, etc. Y desde la perspectiva de la dependencia, el carácter periódico de la retribución, la dependencia económica,
el hecho de que el trabajador perciba pagos en especie, facilidades, descansos, sean semanales, vacacionales, etcétera, que no asuma riesgos financieros. Y un último indicio sobre el cual quiero llamar la atención porque ha sido poco frecuentado por la jurisprudencia latinoamericana clásicamente, pero creo ver o percibir que ha ido emergiendo su importancia o incrementando, intensificando su importancia en los últimos años a raíz precisamente de estos casos dudosos que giran en torno a las empresas digitales. Me refiero al indicio de laboralidad derivado de la inserción o integración en una empresa ajena. Este indicio supone, de una parte, que el prestador de servicio carece de empresa propia o por lo menos que esa empresa propia sufre un déficit de autonomía. Y del otro, que al insertarse, al formar parte del funcionamiento de una empresa que otro organiza, que otro dirige, pues no le cabe otra opción a este sujeto que adaptarse, asimilarse a la cultura corporativa predominante en esa empresa ajena, lo cual, como ha señalado algún sector de la doctrina, estaría generando una suerte de subordinación estructural. El sujeto se va a someter estrictamente a esa cultura dominante dentro de la cual se desenvuelve y de la cual obtiene sus medios de subsistencia. En tercer lugar, este cúmulo de indicios, no importa la fuente, estaba refiriéndome ahora a la recomendación 198 de la OIT por su carácter universal, pero en el caso venezolano, ese catálogo de indicios fue marcado jurisprudencialmente. Allí está como sentencia líder la 489 del 13 de agosto del año 2002. No solo es la sentencia líder, es la sentencia que se ha venido aplicando de manera pacífica, diuturna, sin alteración de ninguna especie desde el año 2002. Va hacia su segunda década de aplicación sin ningún, repito, sin ningún tipo de ajuste o de alteración por parte de la jurisprudencia. Allí aparece un catálogo de indicios. Ahora bien, ¿qué hacer con ese catálogo de indicios, cualquiera sea su fuente? Bueno, se ha utilizado o se puede utilizar para implementar una metodología de escrutinio de modalidades de prestación de servicio y poder concluir en una calificación jurídica, es decir, existe o no relación de trabajo. Y eso es lo que se suele denominar test de la laboralidad, como es el caso venezolano, o, como en otras latitudes, técnica del haz de indicio. ¿Qué supone abreviadamente esta técnica? Bueno, primero, atrincherarse, si fuese el caso, en la presunción de existencia de la relación laboral, que es un lugar común en toda Iberoamérica. Creo que con la excepción del Uruguay, en todos nuestros países aparece dicha presunción. Probado por lo menos un indicio, generalmente la prestación personal de servicio, se presume la existencia de la relación laboral y por ende el beneficiario debe soportar la carga de desvirtuar esa existencia de la relación de trabajo a través de elementos fácticos que evidencien que fue prestado o fue ejecutado en términos o condiciones de autonomía. De tal manera que cuando se recaban los indicios, y si es un caso difícil, un caso complejo, no un caso de mero encubrimiento o disfraz, sino un caso efectivamente ambiguo, objetivamente ambiguo, porque tiene indicios de subordinación junto con elementos de autonomía, en ese caso, los elementos indiciarios recabados van a ser objeto de sopeso o ponderación. Esto es, se van a articular cúmulos indiciarios y el juzgador va a analizar respecto de esos cúmulos indiciarios, unos favorables a la existencia de la relación laboral, otros, por el contrario, desvirtuadores de esa relación laboral, va a determinar su gravedad
su concordancia, su convergencia, y con base en ello va a declarar la calificación jurídica de ese vínculo. ¿Existe o no la relación de trabajo? Digamos, es la metodología en la cual se suele insertar estos indicios, se pasa a revista, se integran los cúmulos según sentido favorable o desfavorable de la relación laboral, se sopesan y se declara la existencia de la relación laboral. Eso es lo que ha venido ocurriendo en el caso venezolano, lo que ocurre en los Estados Unidos a través de lo que se denomina el test Borelo, lo que aplica el Servicio Norteamericano de Rentas Internas o de Ganancias Internas, una suerte de test de la laboralidad. Ahora bien, ese test de la laboralidad, esta metodología, no está exenta de críticas. Y paso entonces a la cuarta estación de esta charla. Se le critica al test de laboralidad, primeramente, que como mete en un saco una multiplicidad de indicios de distinto sentido, que luego el juzgador va a tratar de armar en cada caso concreto, resulta una labor profundamente difícil, compleja, poco predecible lo que los jueces proclamarán y por tanto generadora de inseguridad jurídica y conflictividad. Pero peor aún, en algunos sectores académicos se ha dicho, es que esa idea de un test de indicios, de un haz de indicios, facilita incluso el encubrimiento. Le hace el trabajo a quien quiere encubrir la relación de trabajo y evadir su carácter de patrón, toda vez que puede colocar sobre la mesa de confección los indicios, escoger algunos que la jurisprudencia haya considerado propios de autonomía y elaborar, hilvanar un vínculo contractual con alguno de estos indicios que sirva para rechazar el reconocimiento de la existencia de relación de trabajo. Estas críticas han llevado entonces a reacciones. Voy a referirme solo a dos. De un lado está el denominado test ABC, que se ha venido utilizando en los Estados Unidos de Norteamérica, que aparece en múltiples legislaciones laborales de rango estatal y que ha causado muchísimo impacto y debates a partir sobre todo de una sentencia del año 2018 de la Corte Suprema del Estado de California, donde el tribunal hizo suyas las críticas que acabo de reseñar, abandona el modelo de técnica de test de laboralidad o haz de indicio, el denominado test Borelo, y hace suyo este test ABC. Test ABC que posteriormente, en el año 2019, en septiembre, se incorpora una ley estatal, la ley AB5, que entró en vigencia en 1 de enero del año 2020 y que constituye o configura como la nueva técnica para dilucidar la existencia de una relación de trabajo con ciertas y no pocas excepciones. ¿En qué consiste el test ABC? Consiste, para decirlo de alguna manera sencilla, y con el perdón de quienes me escuchan, una inversión de la perspectiva. Ya el juzgador no va a atender la búsqueda de la laboralidad del servicio analizado. Va a cambiar la mirada y va a intentar determinar la autonomía de ese servicio. Es decir, lo que va a exigir es que el beneficiario del servicio demuestre fehacientemente que esa actividad desplegada en su favor, que él recibió, se ejecutó de manera autónoma. Y esa autonomía, este test de autonomía, para denominarlo así, está ensamblado por 3 criterios que deben demostrarse de manera concurrente. Es un test muy severo. Por eso se llama test ABC. Son 3 criterios concurrentes que el beneficiario del servicio tiene que aportar para desvirtuar la presunción de la relación laboral. Si uno de ellos no logra ser evidenciado, entonces se declarará que existe un vínculo patrono-trabajador en el caso que se analiza. ¿Cuáles son esos 3 criterios de autonomía?
Primero, autonomía en la ejecución del servicio y en los medios utilizados. El trabajador, el prestador de servicio, decidió cómo ejecutar el servicio y los medios que empleaba a tales fines. En segundo lugar, esos servicios tienen un objeto distinto, disímil, que el objeto jurídico del beneficiario. Dicho en otras palabras, ese servicio queda puertas afuera del negocio principal del beneficiario o contratante. En Venezuela diríamos, no guarda vínculo de inherencia o conexidad. En Colombia está fuera de la actividad misional del contratante. Y en tercer lugar, y concurrentemente, reitero, que haya también una suerte de autonomía organizativa. Es decir, que el trabajador habitualmente se desenvuelva como un trabajador autónomo. Y esto supone ciertos comportamientos, que cumpla parámetros legales, que cuente con estructura, que tenga clientela o por lo menos intente tener acceso a ella, que llene los requisitos formales, etc. Si no se cumplen estos requisitos, entonces, como decía antes, la conclusión será existe relación de trabajo. Otra fórmula que intenta salirle al paso al test de indicios y aclarar el panorama es una técnica legislativa, es decir, que el legislador se pronuncie declarando si existe o no relación de trabajo. Aquí me permito solo poner un ejemplo por lo reciente y lo cercano, que es el proyecto de ley del Estatuto del Trabajador de Plataformas Digitales bajo demanda, que se presentó ante el Congreso de Argentina el 6 de mayo de este año, el 6 de mayo de este año. Ese proyecto de ley entra, como diría Pablo Arellano, derechamente a declarar que los trabajadores de plataformas digitales bajo la modalidad de demanda o por demanda son trabajadores subordinados. Esa es la declaratoria, ese es el pórtico de la ley. Todos los que se desenvuelvan en esta modalidad de organización empresarial serán reconocidos trabajadores dependientes, trabajadores subordinados, y por tanto están sometidos a la legislación laboral. De seguidas, el proyecto de ley modula, especifica algunas condiciones, es decir, en síntesis, crea un régimen especial de trabajo subordinado. Ese proyecto está lejos de ser sancionado, ha sido objeto de severas críticas, pero simplemente lo expongo como una forma de crítica o de respuesta alternativa al test de laboralidad. En quinto lugar, todos estos elementos abstractos que estoy señalando son susceptibles de materializarse o de aterrizarse para quizás facilitar su comprensión o evidenciar las falencias del discurso. En este sentido, paso revista brevísimamente, ya para ir concluyendo, a un análisis de tipo indiciario del trabajo mediante plataformas tecnológicas. ¿Por qué plataformas tecnológicas? Bueno, porque se ha convertido en el tópico de debate global más importante de los últimos tiempos. Pablo Arellano decía, con razón, que el trabajo mediante plataformas digitales es absolutamente marginal en números. Sin embargo, es fundamental cualitativamente, porque es el escenario al que le tocó en esta época debatir su actualidad y vigencia a la subordinación o la dependencia. En el futuro será otro escenario. Me temo que será el teletrabajo, el próximo escenario de debate. Pero en este momento el debate cualitativo está centrado en las empresas digitales. Hagamos brevísimamente el ejercicio. Hay que reconocer que estas modalidades son objetivamente ambiguas, presentan indicios de subordinación junto con indicios típicos de autonomía. Los indicios de autonomía más relevantes o los que han sido mayormente considerados a los fines de excluirlo de la legislación laboral han sido el hecho, y que no es poca cosa, que los trabajadores no están sometidos a disponibilidad personal. No están obligados a estar presentes en un lugar o en un horario determinado.
incluso pueden rechazar requerimientos de servicio que les sean referidos, que les sean remitidos por el titular de la plataforma. No tienen deberes de exclusividad, por lo menos en los contratos. Y finalmente, están estos trabajadores obligados a proveer su propio vehículo y un teléfono móvil para poder tener acceso a la plataforma tecnológica, a la aplicación y a la plataforma tecnológica. Pero del otro lado, también hay un cúmulo de indicios que creo resulta harto relevante y abundante para inclinar la balanza, como han venido haciendo los tribunales, a favor de la existencia de una relación de trabajo. En algunos casos, obligación de uso de uniforme y exhibición de símbolos de empresa ajena en los vehículos, en el propio uniforme, en las mochilas que llevan en la espalda para mantener caliente la comida. Hay símbolos de una empresa que no les propia. En algunos casos, hay una obligación de servicio intuito persona, no susceptible de trasladarse a un tercero. El caso paradigmático es el de Uber, toda vez que el valor seguridad es fundamental, es un valor fundamental de la empresa y por tanto se exige que el prestador de servicios esté identificado y sea identificado para la clientela. No gozan de clientela propia, es una clientela ajena a la que atienden, el precio del servicio es fijado por otro, no pueden impactar las estrategias de mercado, están sometidos a cierta evaluación o disciplina de la clientela, pero también del propio titular de la plataforma, dependiendo de la atención de casos, los rechazos, los horarios, el tiempo de desconexión, pueden perder jerarquías o pueden ser suspendidos de la plataforma. Algo me parece particularmente relevante. Si bien aportan bicicletas, motos y vehículos, el gran instrumento empresarial es la plataforma tecnológica de la cual ellos son ajenos. Este es el corazón, el cerebro, la columna vertebral de toda la empresa de la cual están extrañados. Llamo la atención sobre los cambios organizacionales en la empresa. Es verdad que estos trabajadores no están sometidos a disponibilidad personal, pero la respuesta es muy simple, porque es que no se necesita, porque es improductivo, porque la plataforma permite una nueva dimensión de disponibilidad, una disponibilidad plural de potenciales trabajadores conectados a la plataforma, con un número en unas horas y en un lugar que los algoritmos determinan para garantizar la prestación del servicio. Esto es, medida la probabilidad de rechazo, desconexiones, el algoritmo determina cuántos trabajadores tienen que estar conectados en la plataforma para atender los requerimientos ordinarios en esos lugares y en esos horarios. Por lo tanto, la plataforma logra desplazar la clásica disponibilidad individual por una disponibilidad plural y difusa. Cuando se mira todo esto a la distancia prudente, y ahí traigo a colación una metáfora pictórica que utiliza el Manual del Reino Unido para la determinación de la existencia de trabajadores, dice, una vez que se dibujan los detalles de la relación, diría, se juntan los indicios, hay que retroceder para colocarse en una prudente distancia y apreciar el conjunto, apreciar el todo, no perderse en los detalles y ver lo que la imagen nos está revelando y así declarar si existe o no una relación de trabajo. Visto a la distancia, me parece que un elemento muy claro es que estos trabajadores están integrados en una empresa ajena, de la cual no controlan los elementos más importantes y fundamentales, y eso es un poco lo que intento sostener en el ensayo que integra el libro que hoy estamos presentando. Ya para terminar, yo entiendo que quizás no pueda convencer a todos del carácter laboral. Entonces no me queda más que utilizar la anécdota
de Platón, el filósofo ateniense, y Diógenes el cínico. Platón definió en algún momento al hombre como un bípedo implume, y a Diógenes no le gustó demasiado esa definición, y para manifestar su diferencia, su descontento, evidenciar sus falencias, no se le ocurrió nada mejor que desplumar un gallo y tirárselo en los pies a los discípulos de Platón, diciéndole, ahí está el hombre de Platón. Entonces, bueno, yo diría un poco lo mismo. Ahí está el trabajador autónomo, si es que alguien puede sostener que estos rasgos son propios de lo que alguna vez se entendió era la autonomía y que por tanto merecía estar fuera del ámbito de tutela del derecho del trabajo. Y lo que pasa, ya para cerrar, es que ciertamente la empresa industrial de la primera revolución es radicalmente distinta a la empresa digital de estos tiempos. Eso no cabe duda. Pero si ambas son empresas, aquella la industrial y esta la digital, es porque alguien o algunos detentan el poder de organizar y ensamblar los factores de la producción para obtener los objetivos que se han trazado. Y por tanto, a los ojos del derecho del trabajo, el que detente el poder de organización, dirección y disciplina de esa actividad debe ser reputado patrono de quien en ese ámbito solo o preponderantemente proporcione su fuerza de trabajo. Quiero parafrasear el cuento, el microcuento de Augusto Monterroso, el autor guatemalteco, El dinosaurio, que alguna vez se dijo era el cuento más corto de la historia, 7 palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, parafraseándolo, cuando despertemos del embelezo de las empresas digitales y sus luces de artificio, vamos a darnos cuenta muy probablemente que el dinosaurio de la subordinación de Barassi de 1901, todavía sigue estando allí, ese poder de control y ese poder de dirección. No me queda más que reiterar el agradecimiento a la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en particular a su presidente, el doctor Humberto Romero Musi, por el apoyo que dio al libro que hoy estamos presentando, por las palabras de presentación que nos dirigió, y también a su secretario, el profesor Rafael Badel, por todo el apoyo, el impulso determinante en la publicación de este libro. Quiero darles no solo un agradecimiento, sino un abrazo a los coautores, amigos y profesores todos que decidieron aportar sus ensayos para este libro, algunos desde fuera de la trinchera específica del derecho del trabajo, el académico Carlos Eduardo Acedo, hablándonos del contratante débil en los contratos de franquicia y distribución, la profesora Tamara Adrián, mostrándonos los intríngulis de la gig economy, de la gigantoeconomía y sus influjos en particular sobre las relaciones de trabajo, el queridísimo amigo Carlos Huefe, que desarrolló este test de la laboralidad, pero desde la perspectiva del derecho tributario, con particular énfasis en lo que ha sido la trayectoria del servicio de ganancias, ingresos internos de los Estados Unidos. Victorino Márquez, que desarrolla también todo el debate de las plataformas tecnológicas, pero le agrega una visión que tiene que ver con las políticas económicas, con las posibilidades regulatorias, y ya desde la otra orilla específicamente del derecho del trabajo, el académico Óscar Hernández Álvarez nos escribió sobre tutela del trabajador autónomo. Pablo Arellano lo acabamos de escuchar sobre la crisis o supuesta crisis de la subordinación o dependencia. Javier Almanza, que creo que nos está acompañando, relató el siempre controversial caso del trabajo sexual y su regulación por la Corte Constitucional de Colombia, donde se ha llegado a aceptar inclusive que se ejecute
en condiciones de subordinación o dependencia, lo cual es rechazado en otros ordenamientos jurídicos. Reinaldo Guilarte, que también nos acompaña, desarrolla una sentencia muy importante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, referida a la relación de los abogados y los despachos de abogados donde prestan, analiza todo el tema probatorio y de aplicación de indicios de la relación de trabajo. Y finalmente, Jair de Freitas, también lo creo presente, retoma la importancia de los principios del derecho del trabajo frente a los cambios organizacionales que estamos enfrentando. A todos los que nos han escuchado, pues no me resta más que darle sinceramente las gracias por su paciencia. Muchas gracias al académico doctor César Carballo Mena, coordinador de la obra Régimen Jurídico del Trabajo, la otra mirada. Tiene ahora la palabra el doctor Humberto Romero Musi, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, solo me queda cerrar el evento y agradecer la presencia en este auditorio virtual a todos los señores académicos, al doctor Pablo Arellano por su brillante exposición y por sobre todo al doctor académico César Carballo Mena por la organización de este libro que hoy también convierte a este momento en un episodio muy particular, porque como lo dijo, la primera vez que tenemos la oportunidad de presentar un libro en este formato tecnológico que coincide con la doble efemérides de que hoy se celebran 105 años de la fundación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y los 20 de la Biblioteca de la Corporación. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los participantes en la elaboración del libro y a todos los participantes en esta auditorio virtual. Y no me queda más que simplemente despedir y desearles una feliz tarde a todos. Muchísimas gracias por su presencia y su participación. Muy buenas tardes. Saludos.